Grabar. Ahí está grabando. Bien. ¿Quieren que arranquemos? Para. Yo restablezco. Y bueno, listo. Arranca. Adrián, ¿vos estás listo? Sí, señor. Buenísimo, voy. Hola para todos, nosotros somos Guillermo Hilal, Daniel Cataño y Adrián Lucero y formamos parte de la mentoría de clasificación de canciones por género. Ahora vamos a presentarles el trabajo realizado a lo largo de estos meses, tanto individual como conjuntamente. El objetivo planteado desde el inicio de la mentoría es el desarrollo de un modelo que permita clasificar canciones en base a un número finito de géneros posibles. Para esto fue necesario pasar por los pasos presentes en la diapositiva, donde en cada paso realizamos un trabajo práctico al respecto y utilizamos los resultados de cada paso en los pasos posteriores. Este primer trabajo práctico sirvió para implementar las herramientas aprendidas en las primeras dos materias de la diplomatura, análisis y visualización de datos y análisis y curación de datos. El objetivo del mismo era seleccionar un interrogante para responder sobre una banda o artista de un género en particular, como por ejemplo, por qué es famoso dicha banda o artista, o por qué es más famoso que otra banda o artista, y mediante la recolección y análisis de las features de audio de canciones de los artistas, responder dicho interrogante. Para la recolección se utilizó la librería Spotify, la cual permite extraer de la API de Spotify tanto datos de los artistas, sus álbumes y sus canciones, como las features de audio necesarias. Luego, mediante el uso de pandas para el manejo y curación de los datos y Seaborn para la visualización, buscamos patrones o tendencias en los mismos que nos permitan responder el interrogante planteado al inicio. En el trabajo realizado por mí, Guillermo Hilal, el interrogante planteado fue ¿por qué la banda Los Chinos destaca dentro de su género indie argentina o pop argentino? Para esto se tomó como referencia para la comparación a la banda de La Ribera. Se trabajó con un dataset de 35 canciones de ambos artistas, ya que en Spotify solo se encuentra ese límite de canciones de Banda Los Chinos. En base al análisis de las features de los datos de los tracks de las bandas Banda Los Chinos y de La Ribera, se concluye que Banda Los Chinos tiene mayor popularidad o fama respecto de La Ribera por la variedad de las tonalidades, la adopción de modos mayores en la composición de sus tracks, tempos en su mayoría cerca de los 120 bpm, tracks de 2 a 3 minutos de duración y valencia, energía y danceability de sus tracks en valores regulares próximos a 0,60. Cabe destacar también que existen otros factores que influyen en gran medida en la popularidad del artista, como ser la ubicación donde trabaja la banda. Banda Los Chinos es oriunda y está ubicada en Capital Federal, donde se concentra la mayor parte de la industria musical argentina. Pero son factores que exceden al propósito de este análisis. En mi caso, la pregunta que planteé, ¿cómo será el resto de la discografía de Pink Floyd comparada con el álbum The Dark Side of the Moon? Se parte de la base de conformar dos datasets para contrastar y entre las conclusiones se observa el tiempo en promedio son más o menos similares en ambos datasets. Ahí se observa una baja dispersión de datos en features como Energy, Balance, y una dispersión más alta en Acousticness y en Instrumentalness. En el álbum Dark Side of the Moon, el 90% de los tracks están compuestos en escalas mayores, mientras que en el resto de la discografía, solo el 70% de los tracks figuran en escalas mayores. Siguiente. El heatmap a nivel de dataset completo se observa que prácticamente no existe una relación del modo de escalas con el resto de los features y que existe cierta relación directa entre balance y danceability, lo cual tiene sentido, y existe cierta relación indirecta entre acousticness y energy, lo cual también tiene sentido. Y para concluir la comparación a nivel de features de audio, en el radar chart se puede observar claramente cómo se destaca el modo instrumental en el álbum de Dark Side of the Moon respecto al resto de la discografía, y a su vez se muestra un pequeño aumento en balance y energy. Siguiente. Buenas, soy Daniel Cataño y la pregunta que yo planteé era si se podía encontrar una relación entre la historia de la banda de Beatles, así como su evolución musical, con las features de Spotify. De alguna manera era demostrar qué tan representativas son estas features y si tenían alguna relación con la historia y evolución de la banda. Para esto se obtuvieron la discografía completa de la banda, se agrupó estas canciones por disco de lanzamiento y se obtuvo las features de Spotify de cada canción. Habiéndolas agrupados por álbum, se procedió a graficarlas
y a partir de ello encontramos una gran correlación entre la evolución histórica y musical de la banda con sus features. Vemos de que parte de discos muy bailables y muy positivos, es decir, una valencia muy alta, hacia discos más experimentales y menos bailables y más rockeros y progresivos, y con una positividad mucho menor, digamos, son más negativos y más pesimistas, digamos, correspondientes a un sonido más maduro, más serio. Luego, el trabajo práctico número 2, su objetivo era muy similar al trabajo práctico número 1, con la diferencia de que las features a analizar debían corresponder a features de texto. Para esto hicimos utilización de APIs y librerías como Genius, que nos permitían obtener la letra de las canciones a partir de su nombre. Luego, obteniendo las letras, utilizamos otras librerías como Spacey o NLTK, que nos permitían obtener features de texto de las letras. La pregunta que yo planteé fue si se podía analizar la evolución de las letras a través del pop, tanto en las décadas de los 60, de los 90 y del 2010. Para esto se creó un dataset de alrededor de 300 canciones que correspondían a estos tres géneros, se obtuvieron sus letras, a partir de ello se hicieron utilización de modelos de NLP para la lematización y el análisis de la posición de esa palabra en la oración. A partir de esto se graficó esta información y encontramos algunas conclusiones. Estas conclusiones, algunas pueden ser de que encontramos temas comunes a través de todas las generaciones, como el amor, tanto por las palabras love y demás, y luego encontramos un gran contraste entre los 90 y los 2010. Por un lado, los 90, que son temas mucho más positivos y más optimistas, con respecto a los temas que se hablan en los 2010, que le podemos ver que los adjetivos más utilizados en los 2010 son adjetivos más negativos, como bad, old, dark, y se contrasta con los adjetivos utilizados en los 90. En mi caso, planteo la pregunta de cuál será el contenido de las letras de una banda de thrash metal en comparación con una banda de rock pop. Elijo entonces Megadeth como banda de thrash metal y armo un dataset con 200 tracks, mientras que elijo la otra banda de rock pop, Toto, armando un dataset con 194 tracks. El principal problema que tuve fue obtener las letras de las canciones. Inicialmente intento buscar las letras en Music Match, pero surgió que la API truncaba las letras. Por eso luego pasamos a la API de Genius, que si bien se pudieron extraer las letras, la librería resultó lenta y muy inestable. Siguiente. Luego entonces de extraer los lemas de cada una de las canciones y de remover las stop words, se arma el word cloud de unigramas, y como puede observarse en el word cloud para la banda Megadeth, aparecen lemas con una connotación más dura como demonio, infierno, muerte, tumba, destrucción, mientras que en la banda Toto figuran términos más bien soft como amor, corazón y amigo. Para destacar a nivel de unigramas en Megadeth, la palabra muerte aparece dentro de las 10 más frecuentes. Y fue interesante encontrar lemas que ambas bandas tienen en común, por ejemplo, amor, love, pero con una marcada diferencia mucho más utilizada por la banda Toto. Pero también aparece die, muerte, ¿no? Que es mucho más frecuente en Megadeth. Siguiente. Bien, en este segundo trabajo planteé el mismo interrogante que en el primero, solo que trabajando con The Beatles como banda a analizar y Oasis como banda de referencia para la comparación. Trabajé con un dataset de 35 letras de canciones de The Beatles y 35 de Oasis. La idea era que sea más extenso el dataset, pero tuve los mismos problemas que mis compañeros con la API de Genius. Las features de texto a tener en cuenta son la frecuencia de aparición tanto de unigramas como de bigramas. Siguiente. En base al análisis de los datos obtenidos, respecto a los unigramas, podemos ver que Oasis, a pesar de tener un mayor número de lyrics dentro del corpus, hay palabras que tienen una frecuencia de aparición mucho mayor respecto al resto, las que se ven en mayor tamaño en las word cloud, tales como no, feel, let o time.
En el caso de The Beatles sucede algo similar y aquellas palabras que poseen mayor peso son number, no, let o go. Como podemos observar, algunas palabras poseen mayor peso en ambas bandas, quizá porque la forma de escritura de sus canciones son similares respecto a los vocablos que utilizan. En cuanto a los bigramas, podemos notar diferencias entre ambos casos. Oasis presenta bigramas con mucho mayor peso respecto al resto, tales como Go To, Let o Step Tonight, mientras que The Beatles tiene mayor variedad de bigramas con pesos muy parecidos. Esto nos da un primer indicio de la diferencia en complejidad y variabilidad que hay en la escritura de lyrics de The Beatles y Oasis. Mientras que Oasis opta por utilizar las mismas expresiones a lo largo de sus temas, The Beatles varía en sus recursos y evita la repetición constante de expresiones. Si además prestamos atención a otros bigramas, no necesariamente a aquellos que resaltan en ambas bandas en los word clouds, podemos ver que las temáticas tratadas por The Beatles en sus temas son más diversas que Oasis. Estos dos aspectos son determinantes y nos permiten afirmar que The Beatles fue y es más famoso que Oasis. Luego en el trabajo número 3, el tema de aprendizaje supervisado, y el objetivo era realizar y entrenar un clasificador de género. Esto lo logramos a partir de un dataset que generamos nosotros mismos con canciones en español. Fue alrededor de 1500 canciones que creamos en conjunto con todo el equipo, que creamos, digamos, la lista que armamos entre todos. Luego obtuvimos la feature de Spotify y las letras como en los trabajos anteriores, pero además hicimos utilización de una librería de análisis de sentimientos que nos permitía decir qué tan positivo o negativo era una letra, para agregar como feature de texto. Habiendo obtenido ya el dataset a utilizar, procedimos a hacer un análisis de las clases que íbamos a predecir, es decir, el género. Frente a esto nos encontramos con dos problemas. Primero, descubrimos de que cada canción puede tener más de un género, por lo que nos decidimos por elegir un único género por canción, eligiendo el más representativo, es decir, que está más presente en nuestro dataset. Esto nos permitió además de quitar aquellos géneros que no eran tan representativos y no estaban tan presentes en nuestro dataset. Y luego descubrimos de que nuestro dataset estaba muy desbalanceado. Ahí podemos ver de que el 50% de las canciones pertenecían a un único género. Pero lo resolvemos fácilmente, debido a que como el dataset lo habíamos generado nosotros, podíamos agregar nuevas canciones de otros géneros y de esta manera hacerlos más representativos a los otros géneros. Bien, en cuanto a la selección de modelos y estrategia de entrenamiento, se obtiene una primera instancia por utilizar la herramienta Grid Search tanto para la búsqueda de dos modelos que arrojen los mejores resultados en base al dataset con el que se estaba trabajando, como para buscar los mejores hiperparámetros para cada modelo, obteniendo así los clasificadores óptimos. Como tercera opción, planteamos la posibilidad de armar un gran clasificador compuesto por modelos random forest, binarios concatenados, el cual presenta varias ventajas respecto a clasificadores multiclases random forest, las cuales serán descritas a continuación. Siguiente. Como podemos ver en los resultados, el mejor caso de los tres presentados fue el uso de Random Forest Classifiers como clasificadores binarios para cada uno de los géneros. Esto se debe a que la combinación de clasificadores binarios, a pesar de ser poco ventajosa en cuanto a recursos utilizados, tanto en su entrenamiento como en la clasificación, son más precisos en casos de clasificaciones one versus all, ya que cada modelo se entrena con dos posibles salidas únicamente. Además, el uso de clasificadores binarios evita que el desbalance del dataset afecte en el rendimiento de la clasificación, ya que cada modelo posee su conjunto de datos, independientemente del resto, para su entrenamiento. Finalmente, esta arquitectura permite escalar fácilmente en caso de que se deseen agregar nuevos géneros al clasificador y no afecta al resto de los modelos. Como conclusión, entendemos que la combinación de clasificadores binarios son una opción muy eficiente, ya que contamos con una cantidad de datos reducidos y un número de clases de salida pequeño. Pero en caso de que se desee escalar o a mayor cantidad de géneros, esta opción comenzará a ser cada vez más inviable debido a que la cantidad de recursos que requiere el entrenamiento, testing y uso de los modelos en simultáneo. Por último, en el trabajo práctico 4 de no supervisado, la etiqueta o el target no se utilizará para el proceso de clasificación. Partimos de los datos que ya habíamos obtenido y preprocesado del trabajo práctico anterior, específicamente trabajando con los tracks de los 5 géneros más comunes, que son el rock argentino, el latino, cuarteto, cumbia villera y el argentino indie.
Y partimos de la base de trabajar con los features de danceability, energy, loudness y balance, porque pensamos que se podría encontrar clústeres más representativos con esas features. Se hizo una estandarización de los datos, rescalando los datos con el estándar Scaler. Siguiente. Luego pasamos a buscar el número de clúster que pensamos sería óptimo para entrenar nuestro modelo con K-means. Para esto seguimos dos criterios de selección. Primero, el método del codo, donde se corrió K-means con diferentes cantidades de clústeres, y en este caso de 2 a 7 clústeres. Y con el segundo criterio fue mirar el Silhouette Score. Siguiente. Luego de haber hecho este análisis matemático, nos inclinamos a elegir un K igual a 2 y un K igual a 3. Corrimos ambos modelos y decidimos de que nos debemos inclinar más por el K igual a 2, debido a que a nivel semántico los clústeres que se generaron tenían más sentido. Por un lado, se creó un clúster que correspondía a ritmos más bien tropicales y otro que correspondía a ritmos más bien alternativos. Cabe aclarar que descubrimos que el género Argentine Rock, al estar tan presente en nuestro dataset, introducía más ruido que diferencia y que información, por lo cual está presente en ambos clústeres de igual manera. Pero estos clústeres, a nivel de features, encontramos diferencias muy notorias que tienen correlación con esta diferencia que hacíamos de tropicales versus alternativos. Por ejemplo, los ritmos tropicales tienden a ser más bailables, con una energía mucho más alta, y tienden a ser mucho más positivos, es decir, la valencia es mucho más alta. Pero bueno, eso ha sido todo. Le agradecemos mucho por su atención y estamos atentos a las preguntas.